Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver como tema la economía en el periodo de entreguerras. Estamos hablando de los distintos procesos económicos que se desarrollan en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Como venimos viendo, este es un periodo de grandes catástrofes a nivel planetario. Estas catástrofes se inician con la Primera Guerra Mundial, continúan con la Revolución Rusa y actualmente vamos a ver este periodo que tiene como acontecimiento más importante el quiebre de la Bolsa de Nueva York en 1929. Todas estas catástrofes que se van a prolongar con la Segunda Guerra Mundial son sin duda un cuestionamiento a los principios del liberalismo que habían triunfado en el siglo XIX. Entonces empecemos con justamente la influencia económica de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra en los distintos procesos económicos a nivel planetario. En primer lugar, podemos decir que el comercio internacional se ha visto grandemente afectado por el conflicto en sí mismo, pero luego de la paz de 1918, restablecer esas líneas comerciales, esos circuitos comerciales, van a tardar sin duda un tiempo en acomodarse. Por su parte, la producción industrial se ve gravemente afectada, sobre todo por el esfuerzo de guerra de cada uno de los países. Volver a habituar esas industrias a las producciones que normalmente se desarrollaban va a ser un desafío en cada uno de los países. Por otro lado, el sistema de créditos internacionales también este sistema está alterado. Recuerden que al final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es el gran acreedor, el gran beneficiario de este sistema internacional de créditos que, como vamos a ver adelante, va a generar una serie de inconvenientes en la economía internacional. Por supuesto que producto del final de la guerra también hay mayor intervención estatal en contra de los principios del liberalismo que postulaban la no intervención del Estado en la economía. Y concretamente vamos a hacer foco en el fracaso económico que implica Versalles. Este fracaso económico viene en parte por la ausencia de una regulación del tipo económico. Recordemos que en el afán de la culpabilidad de Alemania por parte de Francia principalmente, este temor que tiene Francia al antiguo imperio alemán, ahora la República Alemana, va a generar una dificultad a la hora de establecer regulaciones económicas o acuerdos económicos. No trasciende el ámbito político ese tratado de Versalles. Y por otro lado tenemos que remarcar una característica central aquí que es la postura de Keynes, que es un economista y político británico que va a participar de los acuerdos de Versalles y él va a criticar el producto de Versalles. Él cree que no hay que condenar a Alemania, sino más bien hay que reconstruir la economía europea en torno a Alemania con la participación de Alemania y no siendo Alemania la gran culpable y la que debe pagar todas las reparaciones de guerra. Postura que él, con el tiempo se va a confirmar que estaba acertada y Keynes va a pasar a la historia en algún punto como aquel personaje que plantea ante las crisis económicas una intervención, una regulación del Estado de los procesos del mercado. Ahí vemos una fotografía de Keynes. En segundo lugar, vamos a hacer mención a los límites de la expansión económica que se produce posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Particularmente estamos hablando de los años 20. En la fotografía que podemos observar vemos la construcción de un edificio emblemático que es el Empire State en Nueva York, que es justamente un símbolo de esta expansión que se da producto de la finalización de la Primera Guerra Mundial y de una gran expansión económica que se verifica en la economía norteamericana. Esa expansión va a ser conocida como los felices años 20 o los locos años 20. Vamos a ver algunas de sus características. Es principalmente una expansión que se concentra en Estados Unidos, producto del avance tanto en la agricultura como en las tecnologías, distintas tecnologías, y por sobre todo en la gestión de las industrias o de las empresas. Pensemos sobre todo en el Fordismo y en la producción en serie y en una serie de
mejoras a la hora de producir masivamente artículos de consumo masivo justamente. Hay un aumento demográfico en Estados Unidos y sobre todo aquí es un punto bien importante, hay un aumento de los créditos que van a dar las instituciones financieras a los ciudadanos para el consumo. Vamos a ver en este punto particularmente un poco más adelante cuando veamos ya puntualmente la crisis del 29, pero es importante que en los años 20 esta expansión es también producto de ese aumento en el crédito. Ahí vemos una fotografía de la época que tiene que ver con el espectáculo, que se convierte en espectáculos de consumo masivo, la industria cultural, el jazz, el baile. En Estados Unidos empiezan a generar este tipo de actividades de expansión económica, por supuesto. Por supuesto, también uno de los primeros automotores, el fabricado en serie, en realidad el primero, el Ford. Así que también es un símbolo de esta época. Mientras se produce esta expansión en Estados Unidos, Europa experimenta un periodo de crisis, particularmente Alemania. Recordemos que Alemania es condenada a pagar todas las reparaciones de guerra. Esto provoca, entre otras cosas, la devaluación del marco alemán. Pensemos que cuando termina la guerra mundial, un dólar se cambiaba por 4 marcos. En 1922, un dólar ya valía 4.000 marcos. Y en 1925 un dólar, perdón, va a ser 4.000 millones de marcos. Por eso es que vemos esta fotografía de la época que son niños jugando con fajos de billetes de marcos alemanes, ¿no? De tan poco que valía el marco. En el caso de Gran Bretaña, por supuesto que ha perdido su papel de hegemonía, de potencia hegemónica, y se debate entre sus principios originarios del liberalismo y una intención de empezar a proteger sus industrias, empezar a proteger sus propios capitales, esto a costa de mantener el patrón oro, por ejemplo, que es una de las últimas cuestiones que quedan fuertes del liberalismo. Vamos a ver que gradualmente se va abandonando ese patrón oro. Y en caso de Francia, la dificultad de poner en pie su economía tras los conflictos bélicos, tras la Primera Guerra Mundial. Concretamente, debe pagar Estados Unidos sus deudas que en buena parte han sido contraídas para enfrentar la guerra. Esta imagen nos resume en algún punto lo que se había conocido como el comercio triangular, el sistema de créditos triangular, en donde Estados Unidos, como vemos, es el gran acreedor, todos le deben a Estados Unidos, que inyecta una cantidad importante de créditos hacia Alemania, que a su vez esos fondos de Alemania, además de pagarle a Estados Unidos, paga las reparaciones al Reino Unido y a Francia, que a su vez utilizan esas mismas divisas para pagar sus deudas con Estados Unidos. En consecuencia, este sistema de créditos tiene en la punta de la pirámide de Estados Unidos, lo que significa el fortalecimiento de su posición internacional. Veamos ahora lo que se conoce como el fin de la expansión. Cuando hablamos del fin de la expansión, nos referimos principalmente al aumento del proteccionismo, esto que veníamos señalando en los distintos países, sobre todo en Alemania, en Francia, el desorden monetario, el abandono del patrón oro por todos los países, salvo Inglaterra, que va a mantenerse firme en ese patrón. Cuando decimos patrón oro, decimos ese acuerdo que tenían los países a la hora de emitir sus bancos centrales, la moneda del país. Se concebía que la emisión tenía que estar respaldada con la cantidad de depósitos en oro que contaba el país. Eso se va a abandonar en 1922 y lo va a sustituir la divisa norteamericana o el dólar como resguardo de valor de la emisión monetaria de cada uno de los bancos centrales de los países que siguen este cambio de patrón. El crecimiento descontrolado del mercado de créditos para ampliar el consumo, sobre todo en Estados Unidos, que va a marcar una de los problemas claves de la época, que es la debilidad de la demanda.
una sobreproducción que es difícilmente absorbida por una demanda que todavía no tiene las pautas de consumo de la sociedad industrial de consumo, que es justamente algo que está en proceso de desarrollo. Aquí vemos distintos presidentes que se juntan en Ginebra en 1922 para hacer los acuerdos que terminan significando el abandono del patrón oro. Y vamos a ver ahora la crisis de 1929, cómo se precipita esta crisis. Ahí vemos justamente el consumo de la época. Piensen que estas imágenes ilustran lo que recién se están poniendo los cimientos de una sociedad de consumo de masas. Y ahora sí nos metemos en la crisis del 29. Vemos en esta imagen la corrida bancaria de aquel 24 de octubre de 1929. Esto es Nueva York y estos son aquellos ahorristas o bonistas que tienen acciones y que quieren reclamar su dinero. Quieren cambiar esas acciones por dinero. Y en la otra foto vemos justamente una de las consecuencias fundamentales en la economía norteamericana, que es la pobreza, la falta de trabajo, la desocupación. Entonces empecemos con el quiebre de la bolsa de Nueva York. En primer lugar hay que decir que se produce un enorme desfasaje o desfase entre el alza bursátil, es decir, el alza de las acciones, el valor de las acciones, y el crecimiento real de la economía. Ese sistema que implica la bolsa de valores a través de una actividad especulativa, de especular al crecimiento de esa empresa, de las distintas empresas que juegan en la bolsa, se va a producir un desfasaje entre ese supuesto crecimiento y el valor de los bonos que se han adquirido. En segundo lugar, vamos a ver justamente la debilidad de la demanda, una de las características de la época, que va a ser artificialmente subsidiada por créditos baratos. El sistema bancario y el gobierno van a respaldar estos créditos para que la gente se vuelque a consumir aquellos productos que son el resultado de esta nueva etapa. Esos productos son los bienes de consumo durable, los automóviles, los electrodomésticos, por ejemplo, también en el mercado inmobiliario. Y vamos a ver que esos créditos no terminan yendo a inversiones productivas justamente, sino a bienes de consumo. Hay una lenta reacción de las autoridades monetarias a este fenómeno especulativo del juego de la bolsa de valores. Piensen que hacia 1929 3 millones de norteamericanos tenían acciones en la bolsa, que para aquella época era un valor, una cantidad enorme de personas. Había personas que de la noche a la mañana se habían enriquecido producto de esta actividad especulativa en las bolsas de valores. Y vamos a ver que el 24 de octubre la tendencia de las acciones que venían siendo a la alza se revierte en producto de que empiezan a circular versiones justamente de esta artificialidad del crecimiento real de la economía. Las empresas que supuestamente valían lo que decían sus títulos en la bolsa, no va a ser cierto ese valor, van a ser artificiales esos resultados. Cuando empieza a correrse el rumor, se inicia una crisis que va a ser paradigmática en los estudios del capitalismo, en el sentido de que es una crisis de confianza. La gente deja de confiar en que los títulos que tenían valían el valor por el cual lo habían comprado. Entonces rápidamente se dirigen a cambiar esos títulos a los bancos, a las entidades financieras, por circulante, por monetizar esos valores, a reclamar su dinero. Y como todos sabemos, el sistema bancario entra en crisis, se produce una quiebra masiva de bancos y de empresas, producto de que todos quieren retirar las acciones al mismo tiempo. En ese famoso día, el 24 de octubre, que se convierte en el día más negro de la bolsa de Nueva York. Entonces, está bueno ahora detenerse en la respuesta que van a dar a la crisis tanto las entidades financieras como los gobiernos. En primer lugar, tenemos que decir que hay un mayor intervencionismo estatal en términos generales. Empiezan a aparecer figuras como empresas públicas de servicios, es decir, hay empresas que se van a estatizar. Empieza a circular una idea muy fuerte que es la idea de autarquía, la idea de vivir con lo nuestro, de cerrar las fronteras o justamente de ideas proteccionistas, de proteger con aranceles la importación de productos.
y por supuesto un intento de políticas deflacionarias por el gran aumento de precios. Estas políticas deflacionarias tienen que ver con restringir el circulante, con jugar con las tasas de interés, subir las tasas de interés de forma tal de la gente no se vuelque a los créditos, y subvenciones, por supuesto, al agro y a la industria para que puedan continuar sus actividades. En Estados Unidos, puntualmente, esa respuesta se va a conocer como el New Deal, que es el nuevo acuerdo. Piensen que el presidente que ha gestionado, que le ha tocado vivir esta crisis en 1929 es Hoover, presidente republicano, favorable del libre comercio y de los principios del liberalismo, y en 1932 pierde las elecciones, en realidad asume en el 33, con un demócrata que es Theodore Roosevelt, que viene justamente con... Theodore Roosevelt es el padre, Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente que gana las elecciones en 1933, que es demócrata y que viene con ideas de intervencionismo estatal, de mayor control o involucramiento del gobierno en la economía. Acá tenemos un afiche de la época que incentiva el trabajo, que a través del trabajo se iba a dar el progreso, y a través de la buena administración de la economía. Hay una palabra fundamental que es administrar la economía, el Estado administrando la economía y no el mercado regulándose por sí mismo. Es una idea fundamental y un cambio en las ideas del capitalismo. En el Reino Unido, esta crisis va a empezar a negar los principios del liberalismo, mayor intervención estatal, control de fronteras, control o proteccionismo a la hora de establecer aranceles, y en el caso de Alemania nada más y nada menos que el fenómeno del nazismo, que ya surge en el contexto del fracaso de Versalles, en esta idea de que Alemania no debía ser la gran culpable, no debía recaer sobre ella el peso de todas las reparaciones económicas, y esta idea muy fuerte del nazismo, de un nacionalismo entendido como la autarquía o la capacidad de cada estado de no depender de los otros, de cerrar sus fronteras, de vivir con lo propio, y por supuesto el desarrollo de una industria muy vinculada a la industria bélica, ¿no?, que reactiva fuertemente la industria en Alemania. Entonces acá ya empezamos a ver algunas de las consecuencias fundamentales de la crisis de 1929. A 100 años de la crisis o de la Gran Depresión hay una foto de la pobreza de Estados Unidos, un país que cuna del capitalismo también, junto con Reino Unido, que en algún punto empieza a experimentar en carne propia esto de la pobreza. Una de las consecuencias fundamentales de esa crisis del liberalismo y del capitalismo es un aprendizaje de aquello en lo cual el Estado debe intervenir, es decir, mayor intervencionismo. Se empiezan a poner las bases del estado de bienestar, ese estado que ahora se preocupa por los desempleados, se preocupa por la salud activamente. Esas bases de un estado en el mismo momento que en otra parte del planeta está triunfando el comunismo. Entonces, en algún punto, el mercado también comprende que debe tener otras características, que debe adecuarse a ciertas competencias que tienen que ver con el intervencionismo estatal.